que el Rey del mundo, el Salvador, en un establo de Belén iba a nacer. Todo fue tan diferente a como lo esperaban ver. El Salvador en un pesebre, en vez de fuerte, débil fue. Fue como raíz en tierra seca, como ver a un renuevo castigado por el sol. Fue como una llama en la tormenta, como ver solo una gota en el desierto descender. Bienaventurado aquel que no haya en él tropiezo, que puede en él creer sin distracción. Bienaventurado aquel que puede recibirlo y dar al Rey morada en su interior y en su corazón. Darle habitación. Nadie se lo imaginó que el Rey del mundo, el Salvador, en un establo de Belén iba a nacer. Todo fue tan diferente a como lo esperaban ver. El Salvador en un pesebre, en vez de fuerte, débil fue. Fue como raíz en tierra seca, como ver a un renuevo castigado por el sol. Fue como una llama en la tormenta, como ver solo una gota en el desierto descender. Bienaventurado aquel que no haya en él tropiezo, que puede en él creer sin distracción. Bienaventurado aquel que puede recibirlo y dar al Rey morada en su interior y en su corazón. Darle habitación. Serme postrada ante ti, mi corazón puede estar ahí. El cielo se viste de gala, jamás se ha visto así. Hoy vengo a ofrecerme postrada ante ti, mi corazón puede estar ahí. El cielo se viste de gala, jamás se ha visto así, y en humilde pesebre ahí en Belén ha nacido el Rey. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey de Israel. Pastores y magos vinieron a ti a rendir adoración. Ángeles ahora cantan a Dios nueva canción, pues al mundo ha llegado el regalo de Dios, paz y salvación. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey.
alabanzas al Rey, al Rey de Israel. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey de Israel, el regalo celestial ha nacido en un portal, en humilde condición ha venido el Salvador. Lo esperaban como Rey, en gran gloria y en poder, mas Él vino en su misión como siervo sin valor, despreciado y desechado fue, en carne propia Él sufrió todo quebranto y dolor. Oh, a la muerte fue llevado y crucificado, dio su corazón allí porque me amó. Como cristianos, llevamos el nombre de Cristo. Él es nuestra identidad. Estamos en última instancia definidos por el hecho de que estamos en Cristo por la fe. La persona y obra de nuestro Salvador nos da nuestra salvación completamente. Él es la torre fuerte en la que recibimos refugio de la ira de Dios y quien restaurará todas las cosas bajo el reino de nuestro Creador. Desde el comienzo de la iglesia cristiana, los cristianos han confesado una relación inseparable entre quién es Cristo y lo que Cristo hace. Quién es informa nuestra comprensión de su obra y lo que hace arroja luz sobre nuestra comprensión de su persona. Por eso, es esencial que nos aferremos a lo que dicen las Escrituras acerca de la persona y obra de Cristo. Si entendemos la identidad de Cristo, el resto de nuestra teología debe caer en su lugar. Ahora en nuestro programa, Escucha, oh Israel, queremos caminar con ustedes a través de las páginas de las Sagradas Escrituras y conocer a la segunda persona de la Santísima Trinidad, a Jesús, verdadero hombre y verdadero Dios. Bienvenidos. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, donde quiera que usted se encuentre en este momento. Queremos enviarle un saludo cordial, fraternal, nuestras bendiciones a usted, a su familia, en estos tiempos tan especiales que en pocas semanas más estaremos celebrando la Navidad, el tiempo en el cual recordamos la llegada del Salvador a este mundo. Y precisamente aquí en Escucha Israel a través de Belén la Radio, queremos nosotros conocer más a este Salvador, a este Señor, la segunda persona de la Santísima Trinidad,
Y lo que el día de hoy vamos a conversar con los pastores, sé que va a ser de mucha edificación. Así que, como siempre, queremos iniciar con un pensamiento del día. Y viene precisamente por el doctor John MacArthur. Él tiene un comentario sobre el Evangelio de Juan. Y tomé una parte de esto para leer en esta noche. Él comienza leyendo lo que dice Juan 1, del 1 hasta el 5. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. El doctor MacArthur dice: la sección de apertura del Evangelio de Juan expresa la verdad más profunda del universo en los términos más claros. Aunque un niño podría entenderla fácilmente, las palabras de Juan, inspiradas por el Espíritu Santo, comunican una verdad imposible de asir aún para la capacidad de las más grandes mentes que puede existir. El Dios infinito y eterno se hizo hombre en la persona del Señor Jesucristo. La verdad incontrovertible y gloriosa de que Jesús, el Verbo divino, fue hecho carne, como dice Juan 1:14, es el tema del Evangelio de Juan. La deidad del Señor Jesucristo es un principio esencial y no negociable de la fe cristiana. Varias líneas de la evidencia bíblica confluyen para probar de manera concluyente que Él es Dios. Y el doctor MacArthur da algunas razones. Primero, dice, las declaraciones directas de la Escritura afirman que Jesús era Dios. El versículo inicial de su Evangelio declara el Verbo, o sea, Jesús era Dios. En el Evangelio de Juan, Jesús asumió en repetidas ocasiones el nombre divino Yo soy. Por ejemplo, en el capítulo 10, en el verso 30, afirmó ser uno en naturaleza y esencia con el Padre. Él dijo: yo y el Padre uno somos. En segundo lugar, Jesucristo recibe títulos que se dan a Dios en otras partes de las Escrituras. Como ya se dijo anteriormente, Jesús tomó para sí el nombre divino Yo soy. Por ejemplo, Jeremías profetizó que el Mesías sería llamado el Señor, justicia nuestra. Tanto a Dios como a Jesús se les llama pastor, de acuerdo al Salmo 23, por ejemplo, Juan 10:14. Se les llama juez en Génesis 18:25, segunda de Timoteo 4:1 y verso 8. Santo, Isaías 10:20, Salmos 16:10, Hechos 2:27, Hechos 3:14. Se le llama el primero y el postrero, o sea, el último, Isaías 44:6, y muy conocido Apocalipsis 1:17 y el 22:13. Que el Señor es la luz, Salmo 27:1, Juan 8:12. Señor del día del reposo, Éxodo 16:23, Mateo 12:8. Salvador, Isaías 43:11, Hechos 4:12. El traspasado, Zacarías 12:10, Juan 19:37. Dios fuerte, Isaías 10:21. Señor de señores, Deuteronomio 10:17, Apocalipsis 17:14. El alfa y la omega, Apocalipsis 1:8 y Apocalipsis 22:13. Señor de la gloria, Salmo 24:10, 1 Corintios 2:8. Redentor, Isaías 41:14, Efesios 1:7. Esto quisiera recordarles que de pronto, si a usted le interesa, si usted quisiera tener una copia de lo que estoy leyendo, con todo gusto nos manda usted su email o nos manda su número de contacto y la enviamos como un mensaje, ¿de acuerdo? Tercero, Jesucristo posee los atributos incomunicables de Dios. Por ejemplo, las Escrituras revelan que Cristo es eterno. Está esto en Miqueas 5:2, Isaías 9:6. Omnipresente, omnisciente, omnipotente, inmutable, soberano, glorioso. Y algo interesante, donde Dios declara que no le dará a otro su gloria. Y Cristo es llamado glorioso. En cuarto lugar, dice el doctor MacArthur, Jesucristo hace obras que solo Dios puede hacer. Por ejemplo, Él creó todas las cosas.
Él sostiene la creación. Él resucita a los muertos, perdona pecados. Sus palabras permanecen para siempre. En quinto lugar, Jesucristo recibió adoración. Y aun cuando enseñaba que solo Dios debía ser adorado. Y finalmente, Jesucristo recibió oración, la cual solo se debe dirigir a Dios. Esto es un pequeño resumen de este prólogo de Juan que el doctor MacArthur nos está dando. Y él dice lo siguiente: en estos primeros 5 versículos del prólogo del Evangelio de Juan, hay 3 evidencias de la deidad de Jesucristo. Primero, el Verbo encarnado. Segundo, su preexistencia. Tercero, su poder creador y su autoexistencia o existencia propia. El día de hoy queremos conocer más del Señor Jesucristo. Vamos a hablar sobre el Señor Jesús como verdadero Dios, como verdadero hombre. Y por eso queremos iniciar en este momento con una pequeña oración. ¿Me acompaña, por favor? Padre nuestro que estás en los cielos, qué privilegio tan grande dirigirnos en esta hora a ti. Darte gracias, Señor, por el día de trabajo que hemos tenido, las actividades que hemos podido realizar. Y ahora, Señor, que nos congregamos alrededor de la radio para poder compartir tu palabra y tener el privilegio de hablar de ti, Señor, y tratar de conocer un poco de estos misterios que necesitan, Señor, de tu presencia, Espíritu Santo, de tu guía, de tu luz, que tú nos permitas, Señor, conocerte más y mejor, porque tú eres digno de toda la alabanza y toda la gloria. Señor, bendícenos, ayuda a nuestra fe, permítenos mirarte mejor, Señor, en esta hora. Y gracias por los pastores, gracias por las personas que se conectan, que se conectarán y que estarán después viendo en la repetición de este programa. Que sean de mucha bendición, Señor, este tiempo. Te alabamos y te agradecemos en Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero recordarles que los chats están abiertos en este momento. Usted puede enviar sus comentarios, sus preguntas. Y también, si a usted ya le llegó la invitación, ¿por qué no comparte con otras personas también y diga: necesitamos que te conectes porque los pastores ya están listos para iniciar el programa Escucha, oh Israel? En esta hora quiero dar la más cordial bienvenida a los pastores Felipe Paulison. Mi hermano Felipe, muy buenas noches. Nos saluda desde Cusco, Perú, ¿verdad? Creo que estás con el micrófono apagado. Estas son las cosas que nos toca vivir cuando hacemos los programas en vivo. Ahora sí. Sí, buenas noches con todos aquí en Cusco, y es un placer poder compartir este tiempo con todos ustedes. Bienvenido, Pastor Felipe. Y tenemos también a nuestro hermano Pastor Germán. Ustedes ya lo conocen, famoso desde Nueva York. Nos está saludando el Pastor Germán Díaz. Pastor Germancito, buenas noches. Buenas noches, Iglesia de Cristo, desde la bonita ciudad de Neiva, una ciudad muy agradable, una ciudad deliciosa para vivir. Y a Dios soberano le plació ponerme acá. Y estoy muy agradecido con el Señor por eso. Qué bien. A propósito, conversábamos hace un momentito con Pastor Felipe, nos decía que allá en Cusco, Perú, en este momento están con lluvia. Es tiempo de invierno, entonces en este momento es lluvias, ¿verdad, Felipe? Sí, sí. Bueno, aquí no realmente tienen un verano y un invierno, sino época seca y de lluvia. Bueno, le llaman invierno, pero en realidad es tiempo de lluvia y tiempo de aguaceros, ¿no es cierto? Así es, muy bien. Pero en cambio, en Neiva están en este momento, ¿en cuánto de calor, pastor? ¿Que estabas tomando una limonada con cereza? ¿Algo de eso era? Sí, señora, limonada cerezada aquí siempre es verano, siempre. Aquí no hay invierno, aquí siempre es verano. Todo el tiempo es verano. De por sí, llueve muy rara vez en Neiva, muy rara vez llueve. Ajá, ok. Bueno, aquí en Estados Unidos, en cambio, nos estamos congelando y tuvimos una actividad de las tormentas eléctricas que caen por acá, muy fuerte el fin de semana anterior. Les rogamos que estén orando por esta población de Clarksville, especialmente, donde mucha gente perdieron sus casas, lamentablemente hubieron víctimas también, y que, bueno, el Señor en su misericordia permita que ellos puedan restaurar sus vidas, ¿no? Fueron pérdidas tremendas. Me imagino que eso
pasaron en los noticieros, nos llamaron desde muchos lugares preguntando si estábamos bien. Y gracias al Señor, para nosotros estaba casi a unas 2 horas de donde nosotros vivimos, pero gracias al Señor estamos bien. Bueno, haciendo un pequeño resumen del programa anterior, les recuerdo a nuestra amable audiencia que estamos nosotros estudiando sobre Cristo, Cristología. Y la semana anterior vimos acerca de por qué celebramos los cristianos la Navidad, vimos quién es Jesús, hablamos de su eternidad tomando como referencia a Juan 1:1 precisamente, revisamos este nombre que Juan le da al Señor Jesús, el Verbo, y vimos de alguna manera pasajera, superficial un poquito, porque después estaremos hablando más de esto, sobre la Trinidad. Pero el día de hoy vamos a tomar un tema muy importante. Creo que va a haber muchas preguntas. Espero que así sea. Siéntase en esa libertad de poder enviar sus preguntas o dar sus comentarios. Es acerca de lo que en teología se llama la doble naturaleza de Cristo. Entonces, empecemos, amados pastores. Pastor Felipe, cuando en teología se habla de la doble naturaleza de Cristo, ¿qué significa esto? Bueno, en términos más simples, estamos diciendo que Jesús, a partir de su encarnación, es 100% Dios y 100% hombre, sin que el uno quite de la naturaleza del otro. O sea, su divinidad no hace menos su humanidad y viceversa. Su humanidad no hace menos su divinidad. Entonces, es uno de los misterios de Cristo, pero es claramente enseñada. Ajá. Entonces, entendiendo esto, Jesús es Dios, pero toma una naturaleza humana, no deja de ser Dios, pero se convierte en un hombre, totalmente hombre, ¿correcto? Así es. Ajá. Pastor Germán, ¿algo que quieras mencionar en este momento? Alguien me preguntaba en alguna ocasión, ¿qué necesidad hay de que a la iglesia se le enseñe sobre cristología? ¿Por qué no nos enseñan mejor sobre cómo arreglar los problemas de matrimonio? Bueno, y etcétera, y etcétera. Y yo considero realmente muy importante estos temas porque muchos cristianos a través de los años, sinceramente, estudian un poco de teología cada semana. El problema es que la estudian de manera muy desorganizada, muy desordenada. Por ejemplo, la gente dice hay que creer en Jesucristo para ser salvo, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y dicen muchas afirmaciones teológicas. Yo quisiera que leyéramos Juan, por favor, segunda de Juan, verso 9, segunda de Juan, verso 9. ¿Qué capítulo? Segunda de Juan. Segunda de Juan, verso 9. Dice, segunda carta de Juan, verso 9. Okay. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Entonces es muy importante, y yo lo felicito, Pastor David, por estos programas, tocar estos temas tan importantes, de que es importante yo como cristiano tener un orden y una organización al yo estudiar las diferentes doctrinas, en este caso cristología. Y es lo que los teólogos han llamado la teología sistemática. Entonces, debemos estudiar, en este caso, que vamos a tratar el ejemplo de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. A mí me costó mucho lo que digo, Pastor Félix. La palabra 100% es tan importante repetirla. Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. Yo no puedo decir Jesucristo es 100% Dios y 99,99% hombre. No. Entonces, esta doctrina tenemos que estudiarla y estudiarla siempre, permíteme la expresión, unida. Yo no puedo separar la una de la otra. Yo no puedo estudiar solamente la divinidad de Jesucristo y quedarme ahí. Y después, con los años, estudiar la humanidad de Jesucristo, no. Porque se puede pensar que Jesucristo, si no se estudia bien,
es más Dios que hombre. Mm. Y eso es un error. O que Cristo es más hombre que Dios. Y eso también es un grandísimo error. Es como la Confesión de Westminster habla de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Yo no puedo estudiarlas por separado. Tengo que estudiarlas como Juntas. juntas. Y entonces tengo un equilibrio. Entonces yo tengo una teología ordenada, sistemática, y entonces voy estudiándola de una manera que me va a hacer crecer en la gracia y no me va a hacer caer en errores como mucha gente ha caído en los últimos tiempos. Claro. Ustedes saben acerca de Apolinar, que dijo que Cristo sí tenía cuerpo humano, pero no tenía ni alma ni mente humana. No. Y entonces me encantó eso que dijiste, Pastor Felipe, 100% Dios, 100% hombre. Eso es muy importante. Amén. En este punto, entonces, para entrar ya en materia, y nuevamente gracias a los hermanos que ya nos están sintonizando, gracias por sus saludos, bendiciones también a ustedes. Por favor, presten mucha atención a todo lo que vamos a enseñar. Nuevamente, no se trata de una clase magistral de teología, pero queremos hablar en términos que se pueda entender lo mejor posible para que usted conozca más a su Señor, aquel que usted ha sido llamado para adorar y servir. ¿De acuerdo? Entonces, yo quisiera empezar con esta partecita. Pastor Felipe, ¿cuál es la importancia de que Jesús sea Dios, totalmente Dios, 100% Dios y 100% hombre? Y después lo vamos a estudiar por separado, obviamente, por motivo de estudio. Pero obviamente, como dijo el pastor Germán, no podemos dividirlo, ¿no? ¿Por qué es tan importante entonces de entender que Jesús es Dios, totalmente Dios, 100% Dios? ¿Y por qué es importante entender que Jesús es 100% hombre? Bueno, hay varios aspectos. Vamos a tocar unos cuantos nomás. El hecho de que Cristo es Dios hace que su sacrificio es de valor infinito. Un ser humano que no es Dios tiene un valor increíble, pero no infinito. El sacrificio de un ser humano que no fuere el unigénito Hijo de Dios no sería suficiente valor para satisfacer la ira de Dios contra todo el pecado de todo el tiempo. Entonces, eso es un aspecto. También podríamos ir por el lado de que sin la naturaleza divina, Cristo no hubiera podido vivir una vida de perfección moral, como nos dice en Hebreos 4. Entonces, ese es un lado. Por el lado humano, si no era 100% humano, no podía, como nuestro sumo sacerdote, experimentar todas las frustraciones, debilidades y realidades de un ser humano, porque siempre podría dejar a un lado esa naturaleza y depender de su naturaleza divina, pero siendo 100% hombre, él experimentó todas las pruebas, todas las tentaciones que experimentamos nosotros, pero sin pecado. Entonces, y también como ser humano tenía la capacidad de sufrir y morir en la cruz, como nos dice en Filipenses 2, que siendo un hombre, él pudo humillarse y ser un siervo y ser un sacrificio, muriendo en la cruz por nosotros. Entonces, esos son dos puntos que yo diría quizás son muy importantes, pero hay más. Es complicado este misterio que estamos viendo. Claro. Y una de las cosas que es interesante, mi papá siempre me decía, hubiera sido difícil para Jesús robar porque era dueño de todo. Hubiera sido difícil para Jesús matar porque él era dueño de la vida y como juez, él no puede asesinar, solo puede dar un justo castigo. O sea, él entraba en todas esas cosas. Y cuando uno comienza a meditar, usando como base estas escrituras que estamos mencionando, Filipenses 2, Hebreos 4, podemos ver que la Biblia nos muestra esta doble naturaleza y que es importantísimo.
Si puedo mencionar una cosa más, Por algo favor. interesante que quizás les va a parecer raro, pero a base del libro de Daniel, cuando Jesús se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre, está declarando su divinidad como el rey profetizado en Daniel. Y cuando usa el término Hijo de Dios, eso fue en las Escrituras una referencia a la humanidad. O sea, a veces decimos, bueno, el hecho de que era Hijo de Dios demuestra su divinidad, y que el hecho de que decía el Hijo de Hombre demuestra su humanidad. Entonces, a veces hay que verlo a base de las Escrituras Claro. y entender que las profecías de Cristo en todo el Antiguo Testamento se apoyan en estas enseñanzas que están. Ahora, precisamente porque tú topaste un tema que es un misterio, que tenemos que tomar la Biblia y tenemos que tener la referencia bíblica, porque es la Biblia la que nos declara este misterio y también la Biblia nos da ciertas pautas para poder entender este misterio. Obviamente no vamos a poder entenderlo totalmente, pero sí tener un criterio racional en este sentido. Hubo desde el momento en que el Señor Jesucristo vino hasta que se completó el canon bíblico, el Nuevo Testamento, casi 500 años después, la iglesia no había tomado no tenía una decisión, no había formado un criterio, no tenían una idea completa y tuvieron que reunirse en determinados concilios para poder hablar acerca y tratar de evitar herejías, evitar malos entendidos, porque esto requiere de verdad revelación del Espíritu Santo. Esto requiere de verdad un entendimiento que solamente el Señor puede dar. Y se habló de algo, vamos a conversar un poquitito sobre esto, acerca de que las dos naturalezas del Señor Jesucristo están unidas en su única persona. Y se habla de las 4 negaciones, ¿no es cierto? No se pueden mezclar, no se pueden confundir, no se pueden dividir y no se pueden separar. Pastor Germancito, ¿algo que quieras mencionar, por favor? Pues lo que dijo el pastor Felipe, pues lo dijo absolutamente todo. A 1 Timoteo 2:15, quisiera que fuéramos allá, dice la escritura, 1 Timoteo un 2:15. texto, sí, un texto muy conocido por todos, porque hay un solo Dios y un solo mediador Uh-huh. entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, para reconciliarnos con Dios, el mediador debía ser verdadero Dios. La razón, porque nuestros pecados y delitos nos habían apartado infinitamente y completamente de Dios, destituidos de la gloria de Dios, y no había ningún ser creado que pudiera ser mediador entre Dios y los hombres. Uh-huh. Y la única solución posible era que la majestad divina descendiera a nivel de nosotros, y eso se cumple en la persona de Jesucristo. Entonces, yo digo, Señor, gracias. Y tenemos que hablar todo el tiempo y predicarlo en nuestras iglesias. Jesucristo es 100% Dios, Jesucristo es 100% hombre. Sin embargo, las dos naturalezas, yo quisiera dar un dato que Eutico dijo que la naturaleza humana de Cristo fue absorbida por la naturaleza divina. Entonces, son uno de los tantos errores que la iglesia tenía que decir no, mucho cuidado. Por ejemplo, repito lo que dijo Apolinar, que Jesucristo sí tenía cuerpo humano, pero no tenía alma humana y no tenía mente humana. Uh-huh. Entonces es cuando son tan importantes, y yo le digo a las personas que estudien teología sistemática, la iglesia, pastores, enseñémosles a nuestra iglesia teología sistemática. ¿Por qué? Yo personalmente no tengo ni idea del hebreo, ni idea. No tengo ni idea del griego. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir donde personas. Yo no puedo decir que es que yo soy autodidacta, que yo solamente necesito la Biblia. No. Necesito de muchas personas que han dominado el hebreo y el griego,
y tengo que sentarme para aprender de muchos pastores que han dejado escritos muy buenos para que usted y yo aprendamos. Yo considero que este tema de la cristología es definitivo para tener una buena comprensión del evangelio. Ujú. Y lo que tú decías, Pastor Felipe, a mí llama la atención que el Evangelio según San Lucas habla mucho de el Hijo del Hombre. Todo el tiempo habla Lucas, el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. Uno va a donde el Evangelio según San Juan y habla del Hijo de Dios. Y habla, Jesucristo habla del gran yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor, yo soy, yo soy, yo soy. Y entonces, que Dios nos permita tener este tema todos los días y recordarlo mucho en nuestras iglesias. Amén. Esto es importante porque en medio de todo lo que estamos viendo, como bien mencionábamos hace un momento, es un tema complicado, porque humanamente nosotros estamos tratando de entender desde nuestras mentes finitas lo infinito, ¿no? Y eso es prácticamente imposible. Pero no estoy justificando ni defendiendo a los herejes, por favor, pastores, no se vayan de la audiencia, por favor, pero hasta que no se formaron los 27 libros, se formó el canon y se cerró el canon de las Sagradas Escrituras con los 27 libros que conforman lo que es el Nuevo Testamento. Habían demasiadas ideas dispersas por todos lados y ellos trataron, generalmente los Apolinar y todos los demás, por ejemplo, los docetistas, los monofisistas, trataron de alguna manera de conciliar todas estas cosas. ¿Quién es Jesús? ¿Es Dios? ¿Es hombre? ¿Tenía cuerpo humano? ¿Parecía Dios? Etcétera, etcétera. Entonces, hasta cierto punto, no digo se justifica, pero se tenía que dar algún tipo de entendimiento. Como vemos que Marción, por ejemplo, trató de tener su primer Nuevo Testamento, ¿no es cierto?, con los libros que él pensó que debían estar ahí. Pero en este sentido, entonces, mi hermano Felipe, estas 4 negaciones que son importantísimas, que estas dos naturalezas están unidas, están entrelazadas en su única persona, sin mezcla, sin confusión, sin división y sin separación. Entonces, ¿cómo ayuda esta parte? ¿Cómo ayuda lo que se le conoce en teología como la unión hipostática, ¿no es cierto? ¿Cómo ayuda a la iglesia a organizar entonces sus ideas y enmarcar para no caer en ningún tipo de herejía esta forma de interpretar, esta forma de conocer bíblicamente la persona de Jesús? Sí, yo comenzaría de algunos textos muy importantes en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Lucas 24. Lucas capítulo 24, verso 27. Sí, Lucas donde 24, 27. Cristo está hablando con los discípulos en camino a Emaús. Y dice, y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Juntamos eso en el mismo capítulo 24, más adelante, dice, en el 44, El verso 44. Ajá. dice, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Si saltamos a Juan 5, 39, él está hablando con los fariseos y dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Uh-huh. Entonces, como tú dijiste, no existió el canon por mucho tiempo, y la Biblia era el Antiguo Testamento, la Biblia de Jesús era el Antiguo Testamento, la Biblia de los discípulos, del apóstol Pablo, de los bereanos que encontramos en Hechos, era el Antiguo Testamento. Era suficiente, o sea, yo podría en el Antiguo Testamento defender toda doctrina de Cristo, porque está tan llena
el Antiguo Testamento de las enseñanzas sobre Cristo. Entonces, esta unión lo vemos, por ejemplo, en la profecía de Salmo 22, donde es una profecía sobre la crucifixión de Cristo. Vemos ahí, en Isaías 53, vemos el sufrimiento del siervo de Dios. En Isaías 9, un hijo nos ha nacido. El hecho de nacer implica que iba a haber una encarnación. En Isaías 7, que iba a ser hijo de una virgen. Todas estas cosas ya están preparando el camino para esta enseñanza más clara que encontramos en el resto de la Biblia. Entonces, si tratamos, como dice Pastor Germán, de separar o tratar este tema de la divinidad y humanidad separado, no logramos con estos textos y profecías del Antiguo Testamento. No tienen sentido. Es imposible. Los discípulos también no habían juntado estos cuando pensaban en el Mesías. Solo veían la parte de su segunda venida y no de su primera venida. Entonces decían, hasta en inicios de Hechos, ahora vas a restaurar el reino. No entendían que el reino era algo espiritual y que estas cosas se relacionaban con su ciudadanía espiritual en el cielo y que entonces ellos tenían una esperanza basada en una mala interpretación de Cristo del Antiguo Testamento. Pero Cristo aquí abre los ojos de los discípulos para que puedan tener una interpretación correcta. Y es lo que necesitamos nosotros también, que nos abra nuestros ojos. Y está implícita que estos discípulos en el camino de Emaús recibieron un sermón que no lo encontramos. Y me da pena. Yo daría mucho para poder escuchar las palabras de Jesús que hablaba con ellos por algo de 3 horas en ese camino, donde él abrió el Antiguo Testamento para que pudieran ver lo que habla de él. Okay. Nosotros recordamos algo, Felipe, cuando estuviste con nosotros una de las primeras veces que viniste acá a Shelbyville y predicaste. Todavía muchos hermanos se acuerdan del mensaje que tú predicaste y dijiste en esa época: si usted lee el Antiguo Testamento y no encuentra a Cristo ahí, no ha leído el Antiguo Testamento. Muy, muy interesante. Pastor Germán. Pero es que todo el Antiguo Testamento apunta a Cristo. Todos los versículos del Antiguo Testamento hablan de Cristo. Y es que hablar de este tema tan único, tenemos que mencionar la encarnación, que es un misterio que desafía toda explicación. Yo siempre he dicho que la encarnación es más digna de admiración que de investigación. Investigarla, aquí podríamos estar miles de años que jamás, por siempre, la encarnación va a ser el milagro de milagros. Tomaba el pastor Félix citas del Antiguo. Yo ahora voy a tomar citas del Nuevo. Por favor. Romanos 1:3. Yo quiero que vayamos allá rápidamente. Romanos 1:3 dice: Jesús del linaje de David según la carne. Ahora yo estoy hablando de la humanidad de Cristo. Después Romanos 8:3. Romanos 8:3 dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Y uno de mis versos favoritos, sin duda alguna, yo amo este versículo, Romanos 9:5. Yo lo predico constantemente. De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, y me encanta lo que dice aquí el apóstol Pablo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Amén. Y Gálatas capítulo 4, verso 4, dice: Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Ahora, el nacimiento virginal hizo posible que se pudiera unir en una sola persona la deidad en su plenitud
como decía el pastor Félix, 100%, y la humanidad en su plenitud, 100%. Voy a poner un ejemplo. Si Jesús hubiese venido del cielo como un completo ser humano, sería imposible para nosotros verlo como un verdadero ser humano. Y seguro hoy diríamos que Jesucristo fue un extraterrestre, si hubiera venido de pronto así del cielo. Entonces estamos viendo que, porque ahorita en esta época donde hay extraterrestres por todas partes, yo por ejemplo en Neiva, por eso hablaba mucho de la importancia de la teología sistemática, porque hay un predicador acá que toma Juan 1:1, y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y él dice, miren, aquí es muy claro la Biblia, dice que en el principio era Dios y Jesucristo, solamente habían dos. El Espíritu Santo todavía no estaba. Entonces uno dice, ¿cómo se llega a esas conclusiones tan herejes, por favor? Tan peregrinas. Aquí, sí, aquí en Neiva hay una iglesia con un buen número de miembros donde habla que Jesucristo es mujer. Entonces uno dice, ¿en qué tiempos estamos? Como pastores, creo que debemos sentarnos con la iglesia y hablarles de temas tan importantes. Ahora, si Jesús hubiera venido por medio de dos padres humanos, papá y mamá, nunca reconoceríamos su divinidad. Por eso la encarnación es un milagro extraordinario. Es un milagro único del cual debemos enseñarlo, aunque no podamos investigarlo porque se nos sale de nuestra mente. Es como la Trinidad. A mí me encanta el credo de Anastasio, pastor. Me encanta cómo aclara. A mí creo que es uno de los credos más completos para mí. Muy interesante. De esto vamos a ir hablando. Yo quiero agradecerles a todos los hermanos que nos están escuchando, nos están comentando también. Animarles a que si hay preguntas, por favor, tiene que haber preguntas. Aprovechen, por favor, porque las preguntas más difíciles las van a contestar ellos. Yo solamente voy a contarles las preguntas cuáles son. Pero vamos a hacer aquí nuestro primer paréntesis, vamos a hacer un tiempo de alabanza y después regresaremos con la segunda parte de nuestro programa Escucha Israel. Recuerde, estamos estudiando Cristología y el tema del día de hoy, Jesús, verdadero hombre, verdadero Dios. Ya regresamos. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Canta, Señor, toda la creación, honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré.
¿Qué decías, David? Nos sentimos dichosos que usted nos acompañe en nuestro programa Escucha Oh Israel el día de hoy. El chat de nuestro canal de YouTube está disponible para recibir sus preguntas y comentarios. No se olvide de poner un like o me gusta para recibir notificaciones y comparte el link para que sus amistades o familiares puedan también ser bendecidos. Seguimos con nuestro programa aquí en los estudios de Belén La Radio. Adelante, Pastor David. Gracias por acompañarnos. Estamos en vivo desde Shelbyville, Tennessee, para todo el mundo entero. Y queremos recordarles que estamos con el pastor Felipe Paulison desde Cusco, Perú, y también con nuestro amado hermano pastor Germán Díaz desde Neiva, Colombia. Y topando un tema muy importante. Jesús, 100% hombre, 100% Dios. Antes de seguir con nuestra disertación y hablando de esto, me gustaría que pudiéramos hacer una recomendación, pastores, de algo que ustedes pudieran recomendar para esta semana, para estos días, que nuestros amables oyentes pudieran leer. Les pido entonces, Felipe, no sé si tienes algo que tú quisieras compartir, por favor. ¿Hay algún libro que tú quieras compartir? Pero tienes que prenderle el micrófono. Uh-huh. La verdad es que es un libro que recién bajé en Audible para escuchar, pero ha recibido muchas buenas recomendaciones. Es de un ex musulmán y el nombre del libro es Buscando a Allah, pero encontrando a Jesús. Uh-huh. Quizás han escuchado y yo quiero leerlo, pero las referencias que me han dado es que es un libro muy bueno. Y en el Audible el mismo autor es el que lo lea. Entonces, no sé si ustedes pueden bajar libros audibles. Ok, nuevamente es Buscando a Allah, pero encontrando a Jesús, ¿así se llama? Ok. Sí. Ok. Muy bien. Gracias, ¿Se pastor. puede conseguir en Mercado Libre, Pastor Felipe? Yo lo entré en una membresía, en un club de libros audibles para que pudiera escuchar mientras estoy manejando o haciendo distintas cosas. Entonces, si entran a Audible, es uno donde se puede comprar libros digitales. Ok, excelente. Vamos a tratar de buscar y después estaríamos dando la recomendación. Excelente. Pastor Germancito, tu recomendación del día de hoy. Como estamos estudiando este tema tan importante, a mí me gusta mucho y lo vuelvo a recomendar, la teología sistemática de Gruden. Amén. Él es muy sencillo, un lenguaje muy sencillo, muy fácil de entender, pero muy profundo en teología. Uh-huh. Me gusta mucho la teología de Louis Berkhof. Es un poco más términos más difíciles, pero yo quisiera que usted haga el esfuerzo y compre una teología sistemática, por favor. De Wayne Gruden. Ok, excelente. Gracias, Pastor Germán. Gracias por esa recomendación. Y yo tengo aquí algo que yo valoro muchísimo. Fue el primer libro que yo encontré de R.C. Sproul y este se llama Siguiendo a Cristo. Y la primera vez que tuve la oportunidad de conocerle a él fue en Memphis en el año 1998. Y tengo la firma de él en la primera página. Por eso es un libro muy querido para mí. Es un libro precioso que habla quién es Jesús, cómo puedo orar, cómo descubrir la voluntad de Dios, cómo debo vivir. Siguiendo a Cristo de R.C. Sproul. Le recomendamos, por favor, para que lo tenga y lo pueda usted adquirir. Y cualquiera de estos libros, Buscando a Allah, pero encontrando a Jesús, lo puede encontrar en audio. Pastor Felipe, este libro que estás escuchando, Buscando a Allah, ¿lo encontraste en español o está en inglés? Hasta el momento solo lo he encontrado en inglés. Ajá. Pero
No sé si habla en español. Ok, que algún rato nos digan para que Belén la radio pueda traducirle al español. Sería interesantísimo, ¿no es cierto? Excelente, gracias por eso, hermano. Bien, seguimos entonces. No se olvide, están los chats abiertos para que usted pueda hacer sus comentarios y sus preguntas. Hemos visto la manera como la palabra de Dios, tanto en el Antiguo Testamento, tomando el ejemplo que puso el pastor Felipe, cuando él en camino a Emaús estaba con los discípulos y abriendo las escrituras, refiriéndose al Antiguo Testamento, les dijo que todo esto, las escrituras hablaban de él. Y el pastor Germán nos dio algunas citas bíblicas del Nuevo Testamento, confirmando precisamente lo que el Antiguo Testamento dice y confirmando la divinidad de Cristo. Ahora, hubieron muchas, lamentablemente, herejías, y muchas de ellas están ahora refritas, o sea, están nuevamente, volvieron a salir y se convirtieron en grupos heréticos y sectas, podríamos decirlas, el día de hoy, que están allí, que están siendo sutilmente indicando que ellos tienen la verdad. Ahora, ¿cuál sería entonces una forma segura, pastores? Pastor Felipe, Pastor Germán, ¿cuál sería una forma segura? Estamos animando a la iglesia que lea la Biblia, que estudie teología sistemática. El pastor Germán acaba de dar una recomendación de una teología sistemática que es muy asequible en cuanto al idioma, de Wayne Grudem. Pero, ¿de qué otra manera nosotros podríamos, por ejemplo, en off estábamos comentando un poquitito acerca de hermanos que predican en las iglesias barbaridades, que no tienen cuidado de su teología? ¿Cuál sería una recomendación entonces inicial, Pastor Felipe, Pastor Germán, para hermanos que nos están escuchando, que quizás sus iglesias, quizás el lugar donde se están congregando, sus pastores no son tan teólogos o que no les gusta la teología y más bien solamente están viviendo el momento? ¿Cuál sería una recomendación, Pastor Felipe, en ese sentido? Bueno, me da mucha pena que no hay mucho cuidado en los púlpitos de tener una sana hermenéutica. Y lo que yo veo es que si las personas están leyendo su Biblia una vez al año o una vez cada 2 años, y comienzan a acumular año tras año un conocimiento general de la Biblia. Hay un término que decimos en la hermenéutica: la Biblia interpreta la Biblia. Pero yo iría más allá, yo diría que toda la Biblia interpreta toda la Biblia. O sea, si hay una parte de la Biblia que no tienes en mente, te limita en tu interpretación del resto de la Biblia. Porque hay tantos temas que son conectadas, y especialmente en el tema de Cristo. Por ejemplo, cuando vemos a Cristo en sus oficios de profeta, rey, sacerdote, si usted no entiende en el Antiguo Testamento las enseñanzas en relación a estos oficios y cuáles eran sus funciones, hace difícil apreciar después lo que el Nuevo Testamento nos va a decir, de que Él es nuestro sumo sacerdote, como Melquisedec. Uno dice, pero ¿quién es Melquisedec? Uno tiene que haber leído algo de Melquisedec para que tenga sentido comparar a Jesús con él. Pero está diciendo que el sacerdocio de Melquisedec fue mucho antes que el sacerdocio arónico. Entonces, a veces dependemos del pastor interpretar muchas cosas, y nosotros debemos ser una comunidad de interpretación de la Biblia, para que constantemente estamos viendo que lo que se dice realmente es bíblico, y estamos saliendo de nuestra dependencia de otras personas al conocer más ampliamente la Biblia. Y yo les digo que después de décadas de leerlo, cada vez sigo descubriendo cosas nuevas, y cada vez sigo descubriendo cosas nuevas de Cristo. Amén. Quizás yo puedo decir por el superficie 100% hombre y 100% Dios, pero en todos esos temas hay que profundizarse también.
O sea, no es simplemente el hecho de que podemos decir algunas frases teológicamente correctas, pero al escudriñar la palabra y meditar, se profundiza nuestro entendimiento de esos temas. Y, por ejemplo, una cosa nomás, estábamos viendo que Apocalipsis refiere a Cristo como un cordero sacrificado desde antes de la fundación del mundo. Eso tiene increíbles implicancias en el tema que estamos hablando. Y la pregunta es, ¿cómo interpretas eso si no tienes un conocimiento de ese tema en toda la Biblia? Entonces, Pastor Felipe, tu recomendación es que las personas escudriñen. Eso significa estudiar la Biblia. Y hay una realidad, hay una tristeza que todos los pastores vemos con espanto. A la iglesia no le gusta leer la Biblia. No les gusta. No les gusta leer. Y también hay pastores que no les gusta leer tampoco. Que esa es otra tragedia también, ¿verdad? Pastor Germán, ¿algo que tú quisieras mencionar? O Pastor Felipe, ¿ibas a decir algo? Bueno, solo iba a decir lo que estás diciendo es algo tan verdadero. Pero como bien conocemos, Salmo 1 dice que meditar de día y noche en la palabra de Dios porque es nuestra delicia. Es una puerta de bendición en nuestra vida, de éxito. Entonces, siento que hay bendiciones que Dios tiene para nosotros y no aprovechamos por tener la Biblia a un lado en nuestras vidas. Así es. Gracias, Pastor. Pastor Germancito, ¿de algo que ibas a mencionar? Quiero mencionar el pastor que citaste, Pastor Felipe, de Apocalipsis, Apocalipsis 13:8. Me gusta mucho ese versículo. A la iglesia se lo repito, a mí no me es molesto repetirle a la iglesia una y otra vez, mucha doctrina todo el tiempo, voy a leerlo. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Ustedes dicen algo muy cierto, y es que un alto porcentaje de los pastores son muy perezosos para estudiar. A mí me molesta sobremanera la predicación por concordancia, donde para salir rápidamente de un sermón se toma la concordancia, se toma versículo, ya sea de fe, de lo que sea, se arma una predicación que no enseña absolutamente nada, porque sentarse uno para dar una buena predicación expositiva se necesita tiempo, se necesita oración, y yo creo que la Biblia es un manjar, yo creo que la Biblia es un maná, yo creo que la Biblia es un buffet. A mí la gente me dice, pastor, pero qué de bonito tiene números. ¿Qué? Vayamos, leámoslo. No, a mí hay pasajes de la genealogía. Qué cosa tan aburrida. Eso para qué aparece en la Biblia. ¿Cómo? ¿Cómo dice eso? Toda la escritura es útil. Toda la escritura es útil. No hay una parte de la Biblia donde podamos decirla, esto no me gusta. Y es lo que muchos pastores hacen. O muchas veces la misma membresía le demanda eso al pastor. No, pastor, está hablando demasiado. Y entonces es más cómodo decirle a la gente lo que la gente quiere oír. Pero la gente lo que necesita es que se le hable de doctrina, que se le hable de Cristo, porque cuando yo hablo de Cristo, pues lo he hablado absolutamente todo. Amén. Y cuando yo hablo de Cristo, pues la gente se siente ministrada porque eres el admirable, eres el Dios eterno, eres el Dios fuerte, el consejero. Yo creo que una predicación, cuando ha sido cocinada durante días, en oración, en estudio, tomando libros, autores. Yo personalmente, yo he hecho mano de mucha gente. A mí me encanta Juan Calvino, me encanta Spurgeon, me encanta Juan Carlos Ray, me encanta John Owen. A mí me encanta mucha gente que yo personalmente, yo no puedo sentarme con solo la Biblia a sacar una predicación. Yo necesito de muchas personas que me enseñen, que todo el tiempo me estén enseñando.
yo tengo que confesarlo, el no saber inglés a mí me ha, ¿cómo es la expresión? Me ha Limitado. permitido no conocer más. Ujú. Mi mentor, el pastor Eugenio Online, me decía, Pastor Germán, no saber inglés, saber muy poco, porque toda la mayoría de teología está en inglés. Español no haber, español no haber. Ustedes los latinos no saben leer. Y es cierto, una pereza para leer. Y de las cosas que más me ha dado tristeza es no haber aprendido el inglés, porque sé que la gran mayoría se encuentra en inglés. Ujú. Entonces, sí, yo pienso que los pastores no le hemos dado a la gente a ver lo deliciosa que es la Biblia. Eso es un manjar. Uno va a Salmos, ¡wow! Eso es una delicia. Proverbios, Apocalipsis. Yo considero Apocalipsis uno de los libros más hermosos, de los más hermosos Apocalipsis. Uno de los más Está todo el evangelísticos. Evangelio. Ujú. Está todo, es un libro tan lindo. Yo no sé a la gente por qué le da miedo. Aquí ya lo prediqué en la iglesia, la gente me decía, Pastor, qué libro tan bonito. Es que claro, es que es muy bonito. Ujú. Quiera Cristo que nosotros los pastores seamos más responsables en este trabajo que es un gran privilegio hablar el Evangelio de Cristo Jesús. Ujú. De alimentar su pueblo, ¿verdad? De apacentar su grey. Bien, hablemos un poquitito de esta naturaleza del Señor Jesucristo. Veámosle como verdadero hombre en primer lugar, pastores. Am, porque debemos distinguir, tenemos que mirar la naturaleza de Cristo, las dos naturalezas sin separarlas. Hemos dicho, Pastor Felipe ha declarado, y la Biblia lo enseña, Pastor Germán lo leyó también, que el Señor Jesús es 100% hombre, 100% Dios. Ahora, es interesante porque cuando vemos manifestaciones humanas en Cristo, por ejemplo, cuando Él tiene hambre, hay una manifestación humana, muy humana de tener hambre. No es la naturaleza divina la que está manifestándose allí. Y aquí viene algo, por ejemplo, ¿no es cierto? Cuando le dicen al Señor Jesucristo, y tú topaste ese tema, Felipe, si es que ya iba a restaurar el tiempo, si era el tiempo para restaurar el reino, le preguntaron si él conocía, si los tiempos ya habían llegado, y él dijo que el día ni la hora nadie lo sabía, ni siquiera el Hijo, solamente el Padre. Veámoslo un poquito ahí, hagámoslo un poquito complicado. Porque hay personas que dicen, bueno, ahí está. Jesús está declarando que Él no sabe, por eso no puede ser Dios. ¿Cómo podríamos aprovechar este ejemplo para indicar y enseñar que el Señor fue 100% hombre, 100% Dios? Pastor Felipe. Sí, esto de la profecía es un tema muy interesante. Que en Mateo 24, Cristo prácticamente el libro de Apocalipsis, lo que se llama el discurso de Olivos. Y este aspecto de que él dice que el Hijo sabe es parte de lo que menciona en Filipenses 2, que llamamos el kenosis. O sea, él dejó algunos beneficios de la divinidad, como la omnisciencia. Él lo dejó a un lado. Él lo retoma cuando es glorificado. Hay que entender que siendo un ser humano, él no pudo aprovechar de todos los beneficios de su divinidad. Si hubiera explotado su cabeza, su cerebro humano no hubiera podido funcionar si él estaba ahí cargando todo el conocimiento de todo el universo, de cuántos pelos tiene cada ser humano. Y él habla de eso, él habla y entendemos que Cristo también tiene esa conciencia. Entonces, lo que yo diría sobre esto de la humanidad de Cristo en relación es algo interesante. Juan le ve a Jesús en Apocalipsis, le ve a un Jesús glorificado y a algunos cristianos humanos, mira cómo se le ve en esa visión de Apocalipsis.
Pero lo que está diciendo es el Apocalipsis y también Juan, es que nosotros también tenemos esa esperanza de ser humanos glorificados cuando vemos a Jesús. Ajá. Entonces, la unidad de Cristo es algo que no termina, pero no impide que el significado, impide que nosotros en el estado eterno vamos a tener también cuerpos glorificados y ser personas glorificadas libres de pecado, libres de error. Entonces, esto de la humanidad de Cristo relacionado a la profecía, en vez de ser estorbo, debe ser una cosa que nos anima a ver desde cómo todos los beneficios de la humanidad, así que nosotros seremos como Él Ajá. cuando vivemos. Pastor Felipe, tú topaste un tema. Quería preguntarle a Pastor Germancito algo. Aquí, topando Filipenses 2, cuando habla de que el Señor Jesucristo se despojó a sí mismo. ¿Cómo podríamos ayudarles a los hermanos a entender esto? Para no entrar en herejías, ¿no? Porque obviamente tenemos que distinguir entre las dos naturalezas sin separarlas. Pastor Germancito, ¿alguna idea para compartir con los hermanos? Sí, yo quiero primero citar Hebreos 5:8, Ajá. Hebreos 5:8. donde dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Uh-huh. De una manera muy, el omnisciente aprendió. Bueno, Uh-huh. en su humanidad vemos que el Señor se sintió débil, el Dios fuerte, con dolor, lloraba, se reía, su cuerpo físico dejó de funcionar, conoció muerte. Yo me pongo a mirar, él se voluntariamente, el omnipresente, se despojó y tuvo que estar en un solo lugar. Uh-huh. Yo digo, cuando vamos a Filipenses 2, yo tengo mis reservas mucho con la postura de la que no sé. Yo personalmente tengo muchas reservas con esa postura. Porque es una manera de la gente decir que Jesucristo mismo es como si hubiera renunciado. No, él simplemente se despojó, pero no es que haya renunciado. Él siempre, desde bebé, siempre fue 100% hombre. En el momento de su nacimiento, ese bebé era 100% Dios y 100% hombre. Uh-huh. En ningún instante de la vida de Cristo aquí en esta tierra, en ningún instante, él dejó de ser Dios, en ningún instante. Y a mí me parece que hay veces que la doctrina y la teoría kenótica, no sé, yo tengo mis reservas en ese punto. Yeah. Yo sí, lo que dice la confesión helvética, reconocemos por tanto que hay en uno y en el mismo Señor Jesucristo nuestro Señor dos naturalezas, la divina y la humana, y decimos que estas dos se encuentran tan enlazadas o unidas que no pueden absorberse, confundirse o mezclarse entre sí, sino que más bien se unen en la persona única de Cristo. Lo que sí hizo Cristo es que simplemente se despoja, pero nunca, en ningún momento de su vida, dejó de ser Dios, ni aún en la concepción. Él siempre, Uh-huh. siempre. Una de las cosas que yo creo es que Cristo será por toda la eternidad verdadero y completamente Dios y verdadero y completamente hombre. Aquí el doctor Sproul y Pastor Felipe también mencionaba algo, ¿no? Tratando de entender esto que se despojó, tomando en cuenta lo que dice Filipenses 2. Filipenses 2, cuando en el verso 7 dicen, bueno, el verso 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. El doctor Sproul decía, no es que dejó de ser Dios, como Pastor Germán mencionaba, pero es como que él se quitó su ropaje real y tomó un ropaje de servidumbre. Se despojó de sus privilegios para formarse prácticamente y llegar a ser un siervo
a tal punto que inclusive en esa condición de siervo llegó hasta morir en la obediencia, ¿no? Pero aquí viene quizás un poco la confusión, aquí quizás viene un poco eso de cómo es que siendo Dios se hizo hombre. Porque para muchos, por ejemplo, en la cruz, cuando el Señor Jesús muere, es Dios hombre el que muere, pero no es Dios el que muere, ¿no es cierto? Sino es la naturaleza humana que cumple con la obra sacrificial. ¿Cómo le ves tú esa partecita? Sí, hay que entender que kenosis no es una teología, es el griego que quiere decir despojarse. O sea, no estamos diciendo que la doctrina kenosis quiere decir que Dios Es una teoría. permitió que su hijo dejó de ser Dios. Kenosis es la palabra en griego para despojarse. Entonces tenemos que entenderlo de una forma que es imposible que deje de ser Dios. Pero sí, algunos de las ventajas de ser Dios, como el rango, como dice Sproul, su ropaje real, su apariencia real, los dos, como Daniel lo ve en Daniel. Hay algunas cosas que sin dejar su divinidad cambió su aspecto para que pudiera conocer. Creo que esa es la interpretación correcta de kenosis. Hay un grupo que dicen que kenosis implica que dejó algo de su divinidad. Estoy absolutamente de acuerdo con eso. Okay. Excelente. Algunos que lo malinterpretan, Pastor Felipe, la han llamado equivocadamente el suicidio divino, muy equivocadamente, de decir que el Señor renunció por completo. Yo tengo claro que Jesucristo, y por eso me gusta mucho 100% Dios, 100% hombre, siempre, por toda la eternidad, siempre. Ahora, la pregunta que hacía el pastor David, que la persona de Cristo es omnisciente, pero también de conocimiento limitado. ¿Cómo entenderlo? Cuando él dijo, la segunda venida de Cristo solamente la sabe el Padre. Yo no la sé. ¿Cómo entenderlo? No sé. Ahí en esa partecita recuerdo que escuchando algunas de las conferencias del doctor Sproul, él decía, si hubiera mentido, porque si él hubiera sabido y mintió diciendo que no sabía, estaría obviamente descalificándose como Salvador, ¿verdad? Pero ahí estaba hablando en su naturaleza humana que era limitada. Por eso 100% hombre, ¿no es cierto? Él no podría tener en esa naturaleza todo el conocimiento. No podía existir eso, ¿no? Por eso me gusta lo que el doctor Sproul menciona. Dice, hablando con relación a la naturaleza humana, Cristo ya no está entre nosotros. Sin embargo, con respecto a su naturaleza divina, Cristo siempre está con nosotros. Por ejemplo, los milagros, Pastor Felipe, por ejemplo, los milagros que Cristo hizo. Mucha gente dice que los milagros Cristo lo hizo porque era lleno del Espíritu Santo. Mi postura es que Cristo los milagros los hizo porque Él es Dios, porque Él es Dios. Y por eso a mí me molesta cuando algunos pastores quieren hacer milagros. Yo les digo, bueno, si ustedes son tan llenos del Espíritu Santo y ahorita en Estados Unidos que hay tanto huracán, ¿por qué no se van allá y hacen lo que hizo Jesucristo? Le dice a la tempestad, calma, pero es que no lo pueden hacer, porque eso está en la divinidad de Jesucristo, porque Él es Dios y su creación le obedece. Por eso, cuando yo predico de Cristo, es que nosotros sí estamos llamados ¿es a qué? A imitar la humanidad de Cristo. Y es que la humanidad de Cristo a mí me maravilla. Cumplir la ley a la perfección, ni un solo mal pensamiento, vive una vida perfecta. A mí la humanidad de Cristo me descresta, permíteme esa expresión. Yo cuando estudio la humanidad del Señor digo, qué maravilloso Salvador el que tenemos. Cómo respondió en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Todo lo que él, varón de dolores, todo lo que él hizo por amor a su iglesia,
a los que Dios Padre le escogió. Entonces yo siempre a la gente la desafío. Vamos a imitar la humanidad de Jesucristo. Su divinidad no, porque algunos quieren es endiosarse hoy en día, pretendiendo tener poderes de hacer cosas extraordinarias, pero eso está únicamente en la potestad del Señor. Por ejemplo, ¿el Señor podía leer los pensamientos? Sí, podía leerlos. En su humanidad, pero sí en su divinidad lo podía hacer, porque cuando estaban con los fariseos, ¿quién empezaba la pelea? Siempre la empezaba era Cristo. Yo sé que ustedes están pensando tal cosa. Él siempre empezaba como la contienda con los fariseos, porque él leía los pensamientos. ¿Quién hacía eso? ¿La divinidad, la humanidad de Jesús o la plenitud de la deidad en la persona de Jesús? Sí, yo creo que siempre habrá un poco de misterio ahí. O sea, lo que estás diciendo tiene mucha razón. Pero también vemos por el otro lado en la resurrección de Lázaro, él pide a su padre. Divinamente él tenía toda la autoridad de decir a Lázaro, sal, sin decir nada al padre, si él era Dios. Amén. Pero él quería confirmar que aún siendo Dios, estaba en sujeción a su padre y decía las cosas que el padre le decía que diga y hacía las cosas que el padre le dijo que haga. Entonces, lo veo en alguna forma como misterio, porque difícil es copiar su humanidad y no su divinidad. O sea, solo podemos ver a Jesús tal como es y yo creo que de alguna forma sería su santidad, sí, debemos imitar. Okay. Y hay, bueno, como tú sabes bien, en la teología sistemática hay los atributos comunicables y no comunicables. Yo creo que tú estás diciendo, no intentamos los no comunicables. No, tratemos los comunicables. Claro. Claro, por eso el Señor en su palabra dice, sed santos como yo soy santo, entonces... Ahora, y por alguna razón la Escritura dice que debemos andar como Cristo anduvo. Luego, ¿en qué? En su humanidad, en sus atributos comunicables, ¿no? Claro. Pastor, de aquí tenemos una pregunta. Damos paso a que David, por favor, pueda leer esta pregunta. El hermano Bienvenido de Ávila dice, en Cristología enseñan que no es 100% humano y 100% divino. Me gustaría saber cómo es la expresión correcta, si es 100% humano y divino, para que me quede claro. Ok. Pastor Germán, comenzamos contigo y después continuamos con el Pastor Felipe. Enseñamos que es en Cristología que Jesucristo es 100% Dios, 100% hombre, y lo será por toda la eternidad, verdadero y completamente Dios y verdadero y completamente hombre. Por eso, cuando Jesús ascendió al cielo, él ascendió en cuerpo humano. No, es muy importante. Yo quiero que, por favor, te quede claro, 100% Dios, 100% humano. Pastor Felipe, ¿algo que quieras mencionar? Sí, solo que no hay suma. O sea, él no termina siendo dos personas, por lo que hay 100% y 100%. O sea, no se puede sumar. Sigue siendo una persona, pero con dos naturalezas completas. No hay forma en la matemática de hacer que funcione esto, porque Dios no se somete a la lógica humana y siempre será un misterio. Escuchaba en algún momento que hay algunos teólogos que no les gusta el término 100%, sino que hablan de totalmente Dios, totalmente hombre. Bueno, estamos tratando de abarcar y dar a entender, ¿no es cierto?, que el Señor fue completamente, totalmente Dios, totalmente, completamente hombre, 100%, ¿no? Pero quizás, para no confundir en ese sentido, la verdadera cristología enseña, y nosotros debemos enseñar esto, que el Señor fue totalmente Dios, 100% Dios, totalmente hombre, 100% hombre. ¿Ok? Lo que el pastor Felipe dijo es muy importante. No es que haya dos personas, no. Es una sola persona, dos naturalezas.
Porque es que hubo un momento en que se enseñó, eso lo enseñó el nestorianismo, que decía que había dos personas en Cristo. No, no, no. Solamente hay una sola persona. Dos naturalezas, pero una sola persona. Ujú. Esto es lo que vemos nosotros en la Confesión de Fe de Westminster, ¿no? En el capítulo 2, artículo 3, cuando dice, en la unidad de la divinidad hay tres personas de una sustancia, poder y eternidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Padre no es engendrado ni procede de nadie. El Hijo es eternamente engendrado por el Padre y el Espíritu Santo procede eternamente del Padre y del Hijo. Y aquí se amplía un poquito más, ¿no es cierto? Descubriendo la relación, habla la Confesión de Westminster, la relación dinámica que existe en la divinidad. Habla que Dios el Padre no es engendrado ni procede de nadie, es el creador de todo y el que decreta la redención. Hablando de Dios el Hijo, es eternamente engendrado por el Padre, expresando la relación filial que tienen y a la vez estableciendo su obra redentora al ser enviado a tomar cuerpo humano para morir por nuestra salvación. Y Dios Espíritu Santo fue enviado, o sea, precede del Padre y del Hijo para aplicar los beneficios de la redención. No sé, pastores, si hay algo más que quisiéramos decir. Yo quisiera leer Colosenses 2:9, un texto que todos conocemos y que qué bueno que lo memoricemos. Porque en Cristo, porque en Él, dice que el apóstol Pablo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amén. Una cita bíblica muy importante, ¿no? Ahora, hablando un poquitito de las herejías, porque nuevamente, siendo un misterio, como bien se ha mencionado en este programa, y antes de poder dar nuestras conclusiones para terminar, porque el tiempo ya casi se acaba, se habla también, por ejemplo, del modalismo, ¿no? Que trató de interpretar de alguna manera, comprender el misterio de la Trinidad. Y ellos enseñan que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo modo de la única persona, la cual es Dios. En otras palabras, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son personas simultáneas y separadas, sino modos consecutivos de una sola persona. Es como si Dios utilizara tres máscaras, ¿no? Es el mismo Dios, pero se pone una máscara de Padre, después se pone una máscara de Hijo, después una máscara del Espíritu Santo. También vimos sobre el arrianismo, que también enseña que, tratando de dar una explicación racional acerca del dogma cristiano de la Trinidad, y lo que hace es indicar que el Padre es el único ser realmente eterno, el Hijo es engendrado, es decir, creado por el Padre, y no existía antes de ser engendrado. En consecuencia, dicen los arrianos, no es igual ni consustancial al Padre. Jesús es Dios por denominación y adopción, y no es hijo por naturaleza, pero es la más perfecta de las criaturas. Eso creen, por ejemplo, los testigos de Jehová. ¿Algo que quisiéramos mencionar, Pastor Felipe, de esto? Feliz año. Sí. Bueno, claro, todo esto es, como dijo el pastor Román, los versículos claramente enseñan que Cristo no pudo ser más Dios. No había una forma en que Jesús pudo haber sido más divino de lo que era. Está muy claro en ese texto que el pastor Román leó. Y yo creo que asimismo el hecho de que Cristo como verbo fue la mano de Dios en la creación. O sea, cada miembro de la Trinidad tiene cosas que hace, que demuestran su única personalidad. Y claro que comparten la Trinidad, comparten los atributos, pero era imposible que Dios Padre salga de su trono y ponga una máscara de Cristo para ser crucificado. La Biblia mismo dice que Cristo fue resucitado por el Padre en demostración de su satisfacción con el sacrificio que había hecho su Hijo. Entonces, yo creo que todas estas herejías rápidamente podemos descontarlos simplemente leyendo la Biblia tal como se presenta. Amén. Y no hay un texto o dos textos, hay muchos textos. Amén. El problema de eso, Pastor Felipe, es que decir que a veces Dios se revela como Padre
que otra vez se revela como Hijo y que otra vez se revela como Espíritu Santo, niega por completo la inmutabilidad de Dios. Entonces eso es algo terrible. Y la idea del Hijo y del Espíritu Santo intercediendo ante el Padre se pierde por completo. O sea que la Biblia tiene una cantidad de textos donde habla sin duda alguna de la Trinidad. Un problema de los unitarios es que niegan que Dios sea un ser personal, pero en una eternidad y por siempre la eternidad, la Trinidad hay una relación personal entre las tres personas, un solo Dios verdadero, pero son tres personas que tienen una relación personal entre ellas eternamente. Y yo tengo su postura, mi estimado Pastor Felipe. Yo sé que a muchos no les gusta esta postura, pero yo tengo su postura de que el Hijo ha sido eternamente obediente al Padre. No solamente aquí, en la obra de redención, no solamente cuando vino a la tierra, sino que lo ha sido eternamente. Yo a eso no le veo ningún problema. La gente piensa que decir que Dios Hijo Jesucristo ha sido eternamente obediente a Dios Padre, como que le rebajan autoridad, ¿no? Porque son iguales en sustancia, en esencia. Y a mí me gusta esa postura, mi estimado Pastor Felipe. Dios Hijo ha sido eternamente obediente a Dios Padre. En el libro de la Teología de la Familia, que estamos nosotros estudiando, estamos haciendo un discipulado familiar todas las noches, les recomiendo que lo puedan hacer a propósito. Ahí habla de algo importantísimo y era justamente John Owen que mencionaba, si no me equivoco, o era John Bunyan, uno de los dos, que mencionaba que el ejemplo que nosotros tenemos ahora del matrimonio, cuando Pablo habla en Efesios sobre el matrimonio, ¿no es cierto? Que el esposo debe amar a la esposa como Cristo ama a la iglesia. Y él estaba mencionando y decía, de la misma manera que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habitan en perfecta armonía, amor, sujeción el uno al otro, es el ejemplo que nos pone a nosotros en la familia, cuando Él crea la familia y la intención de Dios al poner la familia y poner ese orden, no un orden que hable de mayor jerarquía del uno del otro, sino de el papel que tiene que cumplir cada uno. Y hablábamos la semana anterior de la economía de la redención, ¿no? De cómo Dios en la economía de la redención tiene que poner que cada una de las personas de la Trinidad cumpla una función, pero no es porque el uno es menor que el otro es mayor que el otro, sino por función, para que haya armonía y para que haya cumplimiento, ¿no? Pastor Felipe, ¿algo que quieras mencionar? No, simplemente estoy completamente de acuerdo. El modelo de la Trinidad es Sí. Dios es amor. Es que Dios ama. Dios es amor. Si solo existieran estas tres personas antes de la creación de los ángeles, existía esa unidad de amor antes de que todo Dios es unidad de amor. Sí. Pastor Felipe, estamos con un problema súper. No se entendió lamentablemente casi nada de lo que dijiste porque el internet tiene una interferencia impresionante en esta hora. Así que tranquilo. Vamos a ir en este momento entonces al momento de las conclusiones para poder terminar nuestro programa. Vamos por favor a hacer esta pequeña pausa para llegar a las conclusiones y poder concluir con esta partecita, con este estudio del día de hoy. Hemos llegado al final de nuestro programa y en unos momentos más los pastores estarán dándonos sus conclusiones. Ha sido un privilegio estar junto a ustedes en este tiempo. Les esperamos la siguiente semana en otra emisión más de Escucha, oh Israel. Dios les bendiga. Amados hermanos, les rogamos disculpas muchas veces por la situación del internet, que a esta hora todo el mundo está escuchando.
Netflix. Todo el mundo está escuchando el internet y usando, a veces las comunicaciones son fuertes. Pero, Pastor Felipe, tu conclusión, por favor. Sí, simplemente que seamos siempre bíblicos, que nos respaldemos en estos versículos que hemos visto esta noche, Hebreos 4:15, Filipenses 2, Juan 1, Colosenses 1, muchos textos más, porque como dice de los bereanos, escudriñaban para ver si las cosas eran bíblicas que inclusive Pablo. Cuanto más nosotros que somos pastores no apostólicos, escudriñen la palabra de Dios y ven si estas cosas son. Okay. Gracias, Pastor Felipe. Pastor Germán. Debo decir que somos inmensamente privilegiados de tener la palabra del Señor, Amén. de tener la palabra escrita. Y quiero leer Mateo 11:27, que dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Mi invitación de siempre: venga a la Escritura, deleítese con la palabra. En esto consiste la vida eterna, en conocer a Jesucristo, verdadero Dios, verdadero hombre. No hay nada que nos haga felices. Mire, no es el mundo ni sus placeres, no. La felicidad viene de querer conocer cada día más. Como dijo el apóstol Pablo, si alguno se quiere gloriar, gloríese en el Señor y solamente en el Señor y lo que Cristo hizo por su amada iglesia. Amén. Yo quisiera recomendar a la audiencia que haga algo, busque el credo de Nicea y léalo, por favor. Este es un resumen precioso de lo que nosotros los cristianos creemos. Y comienza diciendo: creemos en un solo Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creemos en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado. Resucitó al tercer día según las Escrituras, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creemos en la Iglesia, que es una, santa, universal y apostólica. Reconocemos un solo bautismo para el perdón de los pecados. Esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Me tomé un poquitito de tiempo para leer esto, porque muchos están familiarizados con este credo. Pero esto es un resumen de todo lo que la Biblia está enseñando con relación a la Trinidad. Y vale la pena que usted conozca esto. Y como los pastores lo han dicho, y les animamos nuevamente, amados oyentes, por favor, lean la palabra de Dios, que en ella ustedes van a encontrar una bendición enorme. Pastor Germán, ¿podrías por favor terminar con oración, mi amado hermano? Maravilloso Padre, queremos darte gracias en esta noche por darnos a tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor Jesucristo, por darnos el privilegio de hablar contigo, sentarnos contigo. Cariñoso Espíritu Santo, gracias porque tú nos abrazas, porque tú nos cuidas, porque tú nos proteges. Convéncenos, por favor, de justicia, de juicio, de pecado. Permítenos, Señor, leer tu palabra, que es viva y eficaz. Leerla para memorizarla, para reflexionar en ella, para meditar en ella, pero por sobre todo, para obedecerla. Queremos, Señor Jesucristo, andar como tú anduviste. La vida cristiana es un desafío. Yo lo animo a que acepte el desafío de leer la Biblia todos los días. Léala, saboréela, por favor, y disfrútela. Y como dice la Comisión de Westminster, fuimos criados con el principal propósito de glorificar el nombre del Señor. Amén.
Pastor Felipe, muchísimas gracias. Pastor Germán, muchísimas gracias. Y a todos ustedes, amables oyentes, por el tiempo que nos dan. Esperamos que este programa haya sido de mucha edificación. Les esperamos la próxima semana con otra parte de este estudio de Cristología. Ustedes van a querer estar con nosotros y por favor, sintonícenos y sigan con la programación de Belén la Radio. Bendiciones, una linda noche. Pastores, saludos a todos en Perú, en Cusco y lo mismo en Neiva. Bendiciones. Cristo Dios los guarde. Hasta luego, Felipe. Dios los bendiga. Siempre acuerdan que el que tiene al Hijo tiene vida. El que no tiene. Amén. Llegó la Navidad, qué bueno, llegó la Navidad, trayendo paz y alegría. Cristo es la Navidad y el que tiene a Cristo tiene alegría. Cristo es la Navidad y el que tiene a Cristo tiene alegría. Oh, qué bueno, llegó la Navidad, sí, qué bueno, llegó la Navidad, trayendo paz y alegría. Cristo es la Navidad y el que tiene a Cristo tiene alegría. Cristo es la Navidad y el que tiene a Cristo tiene alegría. Así se goza. Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. Oh hermano, vamos a cantarle. Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. Oh hermano, vamos a cantarle. Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. Oh hermano, vamos a cantarle. Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. Oh hermano, vamos a cantarle. Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. Qué bonito, qué bonito. Oh hermano, vamos a cantarle. Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. Oh hermano, vamos a cantarle. Qué bonito es cantar al Señor en la Navidad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, noche de paz. De Cristo es la Navidad. El mundo te ofrece engaño. No cambies a Jesucristo por fiesta de fin de año. Él te ha dado paz, Él te ha dado paz. No cambies a Cristo en esta Navidad. Él te ha dado paz, paz, Él te ha dado paz. No cambies a Cristo en esta Navidad. De Cristo es la Navidad. El mundo te ofrece engaño. No cambies a Jesucristo por fiesta de fin de año. Él te ha dado paz, Él te ha dado paz. No cambies a Cristo en esta Navidad. Oh, Él te ha dado paz, paz, Él te ha dado paz. No cambies a Cristo en esta Navidad. De Cristo es la Navidad. El mundo te ofrece engaño. Él te ha dado paz, paz, Él te ha dado paz. No cambies a Cristo en esta Navidad. De Cristo es la Navidad. Oh, oh. Hey. Cantemos
al Señor en la Navidad. Qué bonito es cantar al Señor en la